Hola chicos de electricidad y magnetismo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a arrancar con la presentación de la materia. Mi nombre es Alejandro González y voy a ser su profesor de esta materia, ¿vale? En esta sesión, pues bueno, más que nada vamos a estar viendo algunos de los ejercicios que pues más que nada estuvimos viendo en el examen simulación, ahora ya en el examen simulación, en el examen diagnóstico. Entonces, pues bueno, yo sé que algunos, pues bueno, no supieron qué hacer. Otros me dio gusto que de verdad, pues, intentaron hacerlo. De verdad, los que lo intentaron, muchísimas gracias, porque sí yo puedo ver realmente, pues, en lo que yo les pueda apoyar, ¿vale? En la materia de electricidad y magnetismo, chicos, pues bueno, más que nada se les pide ya una habilidad en física o mecánica clásica y además de, pues en este caso, geometría. La geometría, pues es esencial porque, pues bueno, ya vamos a estar manejándonos en campos de dos dimensiones y, pues bueno, yo sé que a lo mejor es una materia que nos va a costar un poquito de trabajo porque a la par tenemos la materia de cálculo vectorial o cálculo de varias variables. Entonces, si se dan cuenta, cada tema que vamos avanzando van de la mano con la materia de cálculo vectorial. De igual forma, si por ejemplo, les cuesta un poco de trabajo, pues de igual forma lo que yo les recomiendo es que ustedes tomen la materia de cálculo vectorial y posteriormente tomen la materia de electricidad y magnetismo, ¿sale? Entonces, en estos casos es lo que ustedes tienen que estar realizando, ¿ok? A ver, denme un momentito, por favor. Así se ve. Pues en este caso, bueno, vamos a resolver el primer ejercicio. Una disculpota porque tengo perros, pero bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio que nos dice, en los vértices de un triángulo equilátero del lado L se han situado tres cargas negativas menos E. Si en el centro de gravedad del triángulo se sitúa una carga de magnitud Q, nos piden que determinemos el valor que desee poseer dicha carga y podamos mantener el sistema en equilibrio, ¿vale? Lo que podemos observar, bueno, son tres cosas importantes. En primera, pues bueno, son tres cargas, ¿no? Ambas son negativas y nos están diciendo que su centro de gravedad es literal lo que se encuentra dentro del triángulo, ¿no? Y a pues nosotros le vamos a llamar la magnitud Q, ¿no? Prácticamente lo que nos piden es que determinemos cuál va a ser esa carga que va a mantener a ese sistema en equilibrio, ¿vale? Aquí, pues bueno, en este caso nosotros estamos viendo un diagrama de cuerpo libre. Es algo que nosotros ya estuvimos viendo en mecánica clásica, en física clásica. En estos casos nosotros podemos definir que de acuerdo a una de las cargas, pues bueno, ejercen tres tipos de fuerza, ¿verdad? De fuerza uno, fuerza 2 y fuerza 3, ¿sale? Y pues bueno, en este caso L, ¿no? Pues es la longitud, ¿no? Entre ambas cargas, o sea, la separación que hay entre esta tercia de cargas. Aquí nos damos cuenta o podemos observar, aquí haciendo un poquito de la intuición, más que nada esta materia es de intuición, chicos, ¿sale? Es de observar, analizar y resolver. Las fuerzas F1 y F2 prácticamente son repulsivas, en este caso debido a que son generadas por las otras cargas negativas, y mientras la fuerza 3, que es la que está generada por la carga Q, que en este caso es la que nosotros podemos ver, la que está en medio, ¿no? Entonces es atractiva, por lo cual podemos entender que la carga Q pues es positiva, ¿no? Entonces recordemos algo esencial, ¿no? Si ambos polos son iguales, se repelen y si son contrarios, pues se atraen, ¿no? Eso ya es de ley. Nosotros haciendo uso del sistema de referencia, en este caso, y vamos a aplicar la ley de Coulomb. Recordemos que el sistema de la ley de Coulomb, pues bueno, es lo que tenemos aquí abajito. Vamos a descomponer pues dichas fuerzas de la siguiente forma. En este caso podemos encontrar la fuerza 1, que es equivalente a E cuadrada sobre 4pi epsilon 0, ¿no? Por L al cuadrado, que en este caso recordemos epsilon 0 es la permitividad en el vacío y L pues es la longitud. Esto a su vez va a ser multiplicado por menos X coseno de pi tercios más Y seno de pi tercios. ¿De dónde salió ese pi tercios? Pues bueno, es el ángulo que está formándose la fuerza 1. Prácticamente, si ustedes observan, pues es un diagrama de fuerzas, es algo que ya en teoría los debemos de entender, ¿vale? Yo ya no voy a detener a ese punto porque pues para eso pues nos vamos a física clásica. Ahorita ya prácticamente nosotros debemos de comprender sí o sí cómo es nuestro sistema de fuerzas, ¿ok? La fuerza número 2, bueno, aquí complementando con la ley de Coulomb, tenemos E al cuadrado, en este caso sobre 4pi epsilon 0 de L cuadrada,
por X coseno de pi tercios más Y seno de pi tercios. Aquí podemos observar que como ambas fuerzas son contrarias, ¿no? Pues una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, ¿no? En este caso con respecto al eje X. Y por último tenemos a F3, que en este caso va a ser igual a E, ¿no? A menos E por la carga, que es la que está generándose de acuerdo a la carga Q, sobre 4 pi epsilon 0, en este caso por la distancia que se está generando entre la carga y pues entre alguno de los puntos. Recordemos que nosotros lo estamos evaluando bueno, en este caso en una de las cargas que se encuentran del lado positivo, bueno, en este caso en el lado norte, ¿no? Pero puede ser en cualquier carga. Este considero yo que es el más sencillo de poder definirlo. Y pues bueno, aquí nos damos cuenta que la distancia es, bueno, D es la distancia desde cualquier vértice al centro del triángulo, ¿sale? O sea, en este caso, los vértices pues son las cargas negativas. Aquí, pues bueno, vamos a aplicar un teorema llamado el teorema del coseno para poder despejar a D. En este caso, entendemos que L al cuadrado va a ser igual a la distancia más la distancia menos 2 veces la distancia al cuadrado por el coseno de 2 pi tercios, y esto pues nos da como resultado la distancia al cuadrado igual a la longitud al cuadrado sobre 3. O sea, una cosa es la longitud que hay entre cargas y otra es la distancia que hay entre alguna de las cargas a la carga máxima o a la carga Q, ¿no? O a la magnitud de Q. ¿Sale? Entonces, en este caso es como nosotros podemos definir la distancia. ¿Sale? Simplemente pues haciendo el teorema del coseno. Aquí podemos observar que nuestra fuerza total, recordemos que pues vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas, nos daría como resultado E al cuadrado sobre 2 pi epsilon 0 de la longitud al cuadrado por el seno de pi tercios menos 3 veces E por Q sobre 4 pi epsilon 0 de la longitud al cuadrado. Y esto pues podemos observar que es con respecto a nuestro eje Y. Con respecto al eje X pues no tenemos ninguna fuerza pues en este caso generándose, ¿sale? Aquí nos damos cuenta que nuestro sistema de equilibrio, recordemos que la sumatoria de todas las fuerzas aplicando la primera ley de Newton, pues nos tiene que dar cero. Por lo tanto, nosotros podemos igualar nuestra ecuación, ¿verdad? Dando como resultado, pues, esta expresión. Lo que nosotros estamos obteniendo realmente, pues, es la magnitud de Q. Y obteniendo la magnitud de Q, pues, nos daría como resultado a epsilon sobre raíz de 3, ¿vale? O, bueno, si es epsilon, Euler, como ustedes le quieran llamar, ¿no? El número de Euler, este sería el resultado, pues, de dicha carga. Entonces, nuestra carga, pues, da como resultado es sobre raíz de 3, ¿sale? Entonces, esto es lo único que teníamos que haber resuelto de la pregunta número 6, ¿vale? De nuestro examen diagnóstico. Obviamente, yo sé que con el paso del tiempo, pues, vamos a estar viendo, pues, algunos ejercicios que sean un poquito más prácticos. La verdad considero yo que la materia de electricidad y magnetismo, a mi parecer, es la más complicada, ¿sale? Pero bueno, en estos casos, la intención es que nosotros debemos de comprender y aprender a entender lo que nos pide dicho problema, ¿sale? Vamos con el problema número 2, o bueno, aquí de los problemas propuestos, nos dice un disco de radio A se complementa a un casquete semiesférico de radio A. Ambos superficies tienen una densidad de carga uniforme delta. Eh, Calcule el campo eléctrico en un punto A sobre 2 sobre el eje Z. Aquí es donde ya entra un poquito la dificultad porque ya estamos definiendo pues en una dimensión, en un plano de 3 dimensiones, ¿no? O en un plano de 3 dimensiones. Nos dan una pequeña pista, nos dicen que la derivada, en este caso de la expresión r menos z coseno de x, sobre z cuadrada de r cuadrada menos 2rz coseno de x más z cuadrada, pues es esa que tenemos ahí, ¿no? Z menos r coseno de x, seno de x sobre r cuadrada de seno de x más, en este caso, z menos r coseno de x al cuadrado a la 3 medios. Aquí nosotros lo que podemos observar, chicos, es que realmente estamos haciendo una conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿sale? Entonces, prácticamente nos están dando la definición del casquete que tenemos ahí, el casquete semiesférico, ¿ok? Entonces, aquí, pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, bueno, prácticamente vamos a definir realmente lo que nos están pidiendo, ¿no? Dice, todos los problemas donde se pide determinar el campo eléctrico se pueden abordar mediante la definición. Sin embargo, no en todos los problemas siempre será tan fácil usar esta técnica, ya que se pueden utilizar integrales bastante complejas. Prácticamente en todos los en problemas donde se pide determinar el campo eléctrico en un punto o en un eje y no en todo el espacio,
se pueden abordar por definición. Dado que este problema cumple con esta característica, se puede tener claro cómo parametrizar la superficie para poder usar la definición. Sin embargo, no es claro que haya una fórmula matemática con que se pueda representar de una sola vez la unión del casquete disco. ¿Sale? La parametrización anterior se ve solucionada usando el principio de superposición. En este caso, primero vamos a calcular el campo eléctrico generado por el disco y luego por el casquete semisférico para sumar ambos resultados y obtener, pues en este caso, el campo final en el punto. Prácticamente lo que nos están diciendo es que debemos de aprender a parametrizar la superficie. De una vez nosotros podemos observar que nuestro casquete pues se forma entre un casquete y un disco, ¿no? El casquete que se está generando entre el eje XY y pues el casquete o en este caso la curva que se está generando pues entre las tres dimensiones, ¿sale? Entonces en estos casos no existe como tal una fórmula que defina, ¿no? Exactamente pues una superficie o en este caso eh, pues sí, esta figura, ¿no? Una figura tridimensional. Entonces vamos a hacerlo por dos partes. Primero vamos a generar, en este caso, el campo eléctrico en el disco, ¿sale? Generando el campo eléctrico en el disco, vamos a utilizar la definición del campo. En este caso va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0, recordemos, es la permitividad en el vacío. Esto va a ser igual a la integral con respecto a omega de R, en este caso R como podemos observarlo, perdón, se me traba la lengua, se me lengua la traba, R nos damos cuenta que es un campo vectorial, ¿sale? Menos, en este caso, el campo vectorial, en este caso, tiene un sufijo, ¿no? Es que se llama prima, ¿sale? Entonces, en este caso, cuando tenemos una prima, quiere decir que se trata de una derivación, no de las primas que nosotros conocemos, no, no, no. Si tiene una rayita arriba, significa que es una derivación. Y esto, pues, va a ser dividido entre la magnitud entre estos dos campos, o bueno, entre estas dos variables, vectoriales, o se le pueden llamar campos vectoriales, o se le pueden llamar funciones vectoriales, como le quieran llamar ustedes. Y esto pues va a ser elevado al cubo y esto pues bueno va a ser definido con respecto a la carga, ¿sale? Q es la carga. Recordemos que aquí en física, pues bueno, ya le estamos dando una propiedad a cada uno o le estamos dando una terminología o un nombre a una fórmula, ¿no? En este caso le estamos dando nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, en una integral, pues nada más nos decían que había una función llamada X, ¿no? Pero aquí no, aquí ya prácticamente le estamos dando un nombre a X. ¿Quién es X? ¿Sale? Entonces aquí en estos casos, por eso dice ahí Q, ¿no? Está definido con respecto a la carga. Ahora, nos están definiendo cada uno de los términos. R vector es el que les había comentado, pues es el vector que señala donde se quiere conocer al campo eléctrico. En este caso puede ser en un punto en específico, un eje o una superficie. R vector prima, pues en este caso es el vector que señala dónde está lo que genera el campo eléctrico. Este vector es variable y prácticamente no representa un punto por sí solo. Esto en distribuciones continuas de carga, ya que en estos casos parametriza una línea, una superficie y un volumen. ¿Sale? Esta materia, les digo, esto ya es más de cálculo vectorial porque necesitamos entender lo que es una parametrización. ¿Sale? Si ustedes no saben qué es una parametrización, bueno, ahora sí que les recuerdo, agárrense un librito, muchísimos libros de cálculo de varias variables o cálculo vectorial, y pues bueno, ahí viene la definición de parametrización, ¿sale? DQ, pues en este caso es la diferencial de carga, y pues bueno, en estos casos puede valer de acuerdo pues al tipo de superficie, ¿no? O al tipo de, o bueno, en este caso donde se encuentre. Si se trata de, con respecto a la linealidad, pues esto va a ser igual a lambda con respecto a dl. Si es con respecto a una superficie, ¿no? O en este caso en un plano de dos dimensiones, pues esto va a ser igual a delta ds, es una delta minúscula. Y pues bueno, si es con respecto al volumen, pues va a ser igual a rho, ¿no? Por dB, ¿no? Eventualmente, pues las densidades de carga, lambda, lambda, omega y rho, no necesariamente tienen que ser constantes y pueden depender, en este caso, del vector R', ¿sale? En este caso, pues bueno, depende de algunas de las variables de integración. Y omega, en estos casos, es el espacio de integración de la línea área o volumen de lo que está generando el campo eléctrico. En estos casos se establecen los límites, pues, de dichas integrales.
¿Sale? Entonces, ahora sí, ya que nosotros entendemos lo que es el campo eléctrico, la definición, su fórmula y qué es lo que conlleva a la fórmula del campo eléctrico, pues bueno, ahora sí vamos a hacer, ¿no? La resolución del disco. Aquí lo que nosotros podemos observar es que podemos hacer la transformación a coordenadas cilíndricas, ¿vale? Aquí R, pues en estos casos sería igual a 0,0, A, ¿no? Porque recordemos que en Z, pues es lo que vale A. Si ustedes observan en la figura, si no, pues aquí se las recuerdo, porque aquí no la pusieron otra vez, pero aquí la pongo. En este caso, nuestro disco, este disco que está aquí, este disco que está aquí, chicos, este disquito de aquí, tiene radio A, ¿sale? Entonces, en este caso, en Z, pues va a valer A, ¿no? Entonces, regresando al ejercicio. Va a valer A. Y pues bueno, obviamente al momento de transformarlo en coordenadas cilíndricas, pues esto nos daría el resultado de A sobre 2 en Z, ¿vale? Si nosotros queremos obtener a R', ¿no? Bueno, o el vector primo, en este caso va a ser igual a R con respecto a su valor o su vector unitario. Recordemos que cuando hablamos de vectores unitarios, si es en coordenadas cartesianas, pues es IJQ, ¿no? O en este caso los componentes, el componente X, componente Y y componente Z, ¿no? O a X, a Y, a Z, ¿no? Así los llegan a definir. Aquí en coordenadas cilíndricas, pues sería en Z, en ρ y me parece que también en teta, ¿sale? Entonces, en estos casos, bueno, R', pues va a ser R en R, DQ, pues va a ser, no me acuerdo, no creo que es omega, déjenme recordar esa letra, porque digo omega lo acabo de ver. Espérenme tantito. Dios mío. A mí también se me van las cabras, chicos, ¿eh? Para que vean que nadie es perfecto en esta vida. Ay, déjenme ver esa bendita letra. Sigma. Sigma minúscula, ¿sale? Sigma. Esta letra es sigma, ¿sale? Entonces, nuestra carga, como está de acuerdo, está con respecto a una superficie, en este caso, nuestra diferencial de carga lo tenemos que transformar a sigma con respecto a S, ¿sale? Y pues bueno, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son los límites de nuestra integración. Pues bueno, con respecto a R, va a ser desde 0 hasta A, porque si ustedes observan en nuestra imagen, o bueno, observan en la imagen, pues parte desde el origen, entonces va desde 0 hasta A, y pues teta, como prácticamente es el ángulo, pues bueno, literal, es un casquete completo, no es un casquete partido a la mitad, ni partido en cuartitos, ni nada. O sea, entonces nuestro círculo pues complementa todo el casquete y va a ir variando desde 0 hasta 2pi. Y pues bueno, prácticamente lo que estamos haciendo es la parametrización pues del disco, ¿ok? Ah, miren, aquí está. Aquí se los dejan más claro, para que no les cuenten, no les mientan. Aquí está la parametrización con respecto a los vectores. Recordemos que R', bueno, en este caso R teta, en estos casos es el radio, en este caso, no, perdónenme, este es el trozo infinitesimal del disco, o sea, no es como si nosotros tomáramos una parte, le cortáramos, o un punto, le podríamos llamar, y pues bueno, aquí es donde nosotros vamos a tener nuestro campo vectorial. En este caso, recordemos, pues bueno, la suma y resta de vectores, uno sería R', el otro sería R, ¿no? Aquí ahora sí podemos observar en R, pues es la distancia que hay desde 0 hasta el área, hasta el radio. Y pues bueno, en este caso, con respecto a Z, pues esto equivaldría a A sobre 2. ¿Sale? Entonces, prácticamente pues sería el campo eléctrico generado por el disco. Ahora, pues lo que nosotros tenemos que hacer es transformarlo. Si nosotros hablamos de superficies, chicos, son dos integrales, desafortunadamente. Entonces aquí, pues bueno, aquí ya debemos de tener, repito, pues esta habilidad en, en cálculo vectorial, ¿sale? Entonces aquí en el campo eléctrico pues tenemos 1 sobre 4 pi epsilon 0 de la doble integral de sigma, de omega, perdón, de R menos R' dividido entre la magnitud entre las dos R's elevado al cubo de sigma con respecto a S. Ya transformándolo de acuerdo al campo eléctrico que se está generando conforme al disco, pues bueno, esto nos quedaría sigma, literal sigma lo sacamos de la integral porque es un valor constante, sobre 4 pi epsilon 0 de la doble integral. Primero vamos a evaluar con respecto a R. Recordemos que con respecto a R es desde 0 hasta A, que es el valor del radio del disco, ¿sale?
Esto, pues bueno, y además vamos a integrar con respecto a teta, recordemos que es desde 0 hasta 2pi, ¿por qué? Porque, pues bueno, es toda la circunferencia, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya al transformarlo nos quedaría a sobre 2 en z menos r en r, o en rho, no, en r, perdón, rho es otro, en r, esto dividido, pues entre a sobre 2 en z menos r, ¿no? Y esto, pues va a ser elevado al cubo, ¿no? Recordemos que cuando nosotros tenemos un valor absoluto, hablamos de magnitudes, ¿sale? Y pues bueno, prácticamente al momento de transformarlo, pues nos quedaría simplificando lo que estamos haciendo, literal, pues nos quedaría esta expresión de abajo, ¿no? Tenemos a sobre 2 en z menos r en r sobre a sobre 2 al cuadrado más r al cuadrado, en este caso, pues elevado a la 3 medios, ¿no? Aquí prácticamente lo pudimos haber dejado en raíz cúbica, pero bueno, ahorita aplicando las propiedades de los exponentes, pues es mucho más sencillo resolverlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues esta sería la integral. Y pues bueno, lo que podemos hacer en esta ocasión, de igual forma, pues es transformarlo a coordenadas esféricas, ¿verdad? Bueno, no en coordenadas esféricas, sino en coordenadas cilíndricas, más bien. Entonces, R, pues ¿a qué equivale R? Pues R equivale al coseno de teta más el seno de teta, ¿no? O R, bueno, en este caso, eso es lo que equivale a R. Y pues bueno, transformando, en este caso podemos separar cada componente. Vamos a separarlo con respecto a X y con respecto a Y. Con respecto a X vamos a ver cuánto nos da dicha integral. Al momento de integrar, pues esto prácticamente nos daría 0. Esta integral de 0 a 2pi del coseno de teta por diferencial de teta, recordemos que nos da menos seno. Entonces en este caso, pues bueno, la integral pues se anula y en automático pues el campo eléctrico con respecto a X pues nos va a dar 0. ¿Dale? De hecho, aquí nos los dice, ¿no? Dado que la integral del coseno en un periodo es nula, se tiene que el campo eléctrico no va a tener ningún componente en X. Analógicamente sucede lo mismo al momento de calcular en este caso en Y, por lo que tampoco existe una coordenada Y. Entonces, en estos casos, pues bueno, como no existen coordenadas tanto en X como en Y, pues prácticamente nosotros podemos transformarlo, ¿verdad? Transformando aquí el campo eléctrico nos quedaría, ¿no? De esta expresión, nos quedaría sigma por A en Z sobre 4 pi epsilon 0 de 0 a de R sobre esta expresión con respecto a R, ¿no? Y pues bueno, prácticamente nosotros podemos observar que pues podemos sacar, bueno, aquí ya estamos haciendo ya algunas aplicaciones de derivaciones, ¿verdad? Aquí nada más debemos de notar que, por ejemplo, la derivada de esta expresión es igual a lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo, lo único que estamos haciendo, pues es eso, ¿no? Recordar estas expresiones. Entonces, al momento de nosotros calcularlo, pues el campo eléctrico nos daría como resultado, pues sigma sobre 2 epsilon 0 por 1 menos 1 sobre raíz de 5 y todo esto pues va a estar con respecto a z, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que con respecto a x y con respecto a y, pues no hay no hay ningún comportamiento del campo eléctrico, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues esta sería la respuesta solamente de, pues, el disco, ¿verdad? Ahora vamos con el semicasquete. El semicasquete, bueno, es que es una semiesfera, ¿no? Es una semiesfera. Vamos a llamarle casquete, porque en sí el casquete, pues es ese, o el casco, ¿no? Al igual que en el caso anterior, vamos a proceder a calcular en este caso los vectores R, R' y dq, y en estos casos prácticamente tenemos exactamente lo mismo, solamente con alguna variación. En R vamos a tener A sobre 2 en Z, prácticamente pues es el mismo radio que se está comportando en el disco, de hecho es la que le está dando la forma al casquete. En R' pues va a ser igual a A en R, ¿no? No va a ser con respecto a R, o sea, no va a ser con respecto al radio, sino con respecto a A. Y pues en este caso, nuestra diferencial de carga va a ser con sigma con respecto a S. Y pues bueno, esto prácticamente sería con respecto a phi, ¿vale? Aquí sería sigma en A cuadrada por seno de teta por el diferencial de teta por el diferencial de sigma. Y pues bueno, literal, nosotros vamos a obtener nuestros límites de integración en sigma, en phi, perdón, sería de 0 a 2pi. Y en teta, prácticamente, literal, como nosotros estamos midiendo con respecto
a la mitad de la circunferencia, o sea, si nosotros lo vemos en un plano de 2 dimensiones, solamente nosotros estamos evaluando la mitad de una esfera. Entonces, teta estaría evaluándose de 0 a pi medios, ¿sale? Y pues bueno, en phi sí, porque el comportamiento se está generando entre el eje X, Y. Entre el eje Y, Z se está comportando desde 0 hasta pi medios, ¿sale? Entonces, en estos casos, bueno, es lo que tenemos que calcular. Y pues bueno, literal, lo que nosotros vamos a sustituir, pues es lo mismo con respecto a la definición del campo eléctrico. Podemos observar que pues desafortunadamente pues se nos hace un megachorizote, que acá podemos observar aquí, y pues bueno, en este caso vuelve a ocurrir lo mismo que pasó cuando se calculó el campo que genera un disco, ya que pues se van a anular los componentes de X y de Y, debido a que en estos casos va a aparecer el coseno de phi y el seno de phi integrados en un periodo. En general, uno también puede argumentar por simetría que algunos componentes del campo eléctrico van a ser nulos. No siempre es necesario el cálculo. En estos casos, si siempre se llegara a funciones sinusoidales integradas en dicho periodo. Entonces, pues bueno, ya al momento de ir eliminando pues estos elementos con respecto al componente X y Y, pues podemos obtener el valor generado por el semicasquete. Entonces, en este caso, en términos de teta y de phi, pues bueno, va a ser mucho más sencillo, ¿sale? Entonces, simplemente nosotros que lo podemos transformar como pues 2 sigma con respecto a epsilon, o bueno, dividido entre epsilon, por 2 sobre raíz de 5 menos 1 en z, ¿sale? Entonces, literal, pues así es como nosotros lo podemos transformar. Y pues bueno, prácticamente al momento de obtener la sumatoria total del campo eléctrico, recordemos que es la sumatoria del casquete más la sumatoria en este caso, del disco. Y pues prácticamente nos da como resultado sigma sobre 2 epsilon 0 multiplicado por 7 sobre raíz de 5 menos 3. La verdad sí estaba un poquito largo porque sí teníamos que llegar pues a un objetivo en general, ¿no? Pero literal, lo único que deben recordar que es el campo eléctrico, lo que es la parametrización de acuerdo a las dos figuras que se están generando en este caso de nuestro cuerpo, que es el casquete o la semiesfera y pues en este caso el disco. Ok, entonces pues bueno, esta sería la respuesta correcta. Vamos con otro ejercicio. Vamos a ver si está aquí. El de R, creo que también lo había puesto aquí. No me quiero adelantar. No. Bueno, en este caso, este tema es de distribuciones continuas de carga. ¿Sale? Vamos a estar viendo más ejercicios, en este caso, cuando tengamos líneas bifilares, ¿no? Que es cuando son distribuciones lineales, que por ejemplo, pues en este caso son distribuciones de carga en una superficie, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor es un poquito más complicado. Necesitamos entenderlo, pues, en distribuciones lineales, ¿ok? Pero bueno, esto más adelante lo veremos. ¿Les parece? Vamos con el siguiente ejercicio. Déjenme ver si es el siguiente tema. De hecho, de aquí voy a estar resolviendo algunos ejercicios también para que pues no los perdamos. Vamos a estar viendo la ley de Gauss. En este caso es el problema número 3 o bueno, el problema número 8. Y nos dice una distribución de carga esférica ρ se extiende desde R a 0 hasta R, que es igual a R mayúscula. Aquí nos están dando pues una fórmula, nos están diciendo ρ igual a ρ prima multiplicado por 1 menos r cuadrada sobre r mayúscula al cuadrado. Lo que nos piden es que calculemos la carga total. Aquí lo único que les pidían es calcular la carga total, ¿sale? Entonces vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. En este caso, pues bueno, para obtener la carga total en el átomo, nosotros podemos observar es que es una esfera. Y recordemos que cuando tenemos una esfera, pues bueno, recordemos que estamos calculando volúmenes, entonces es necesario utilizar una triple integral. Aquí, pues bueno, lo tenemos que hacer en coordenadas esféricas, ¿vale? Literal, válgame la redundancia, ¿verdad? En coordenadas esféricas. Entonces, nuestra integral, pues va a estar definida con respecto a teta, con respecto a r, perdón, con respecto a r, con respecto a teta y con respecto a phi, ¿sale? Y pues bueno, lo único que teníamos que haber hecho, pues es integrar la definición de ρ. Nada más. Entonces, es literal, pues bueno, vamos a integrar a ρ, esto primero con respecto a dr,
pues bueno, esto nos quedaría 4πr, ¿no? De 0 a r, en estos casos de r cuadrada menos r a la cuarta sobre r cuadrada. Esto nos da como resultado de r. Y pues bueno, lo que podemos observar es que pues no era necesario haber hecho la integral de 0 a pi ni de 0 a 2pi, porque no estaba pasando lo mismo que hace rato, se cancelaban, ¿sale? Entonces lo único que hacíamos pues era calcular con respecto a r. Y pues bueno, al calcular con respecto a r, pues nos da como resultado 8pi sobre 15 por rho sub 0 de r mayúscula al cubo. Aquí nosotros podemos observar que en general la carga es diferente a 4/3 de pi por a al cubo por rho en r. Esto, pues bueno, hay que hacer caso. Esto es un error muy común en el curso y esto es verdad solamente pues cuando rho r pues es una constante. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo, lo que nos estaba diciendo? Pues bueno, que hay ocasiones donde nosotros podemos calcular la carga y nos llega a dar este resultado, pero nosotros los podemos definir con respecto a rho r. Pero, pues bueno, como lo dice ahí, simplemente es un error común. Esto, pues al momento de nosotros querer calcular la carga total pues sí, en una superficie, bueno, en este caso en un volumen. ¿Ok? Y pues bueno, solamente esto va a aplicar cuando perdón, cuando rho en R pues sea constante, ¿sale? Entonces, esto es lo único que teníamos que haber hecho para obtener la distribución de carga esférica, ¿ok? Si alguno de ustedes la tuvo bien, pues muchas felicidades, la verdad, pues estamos comprendiendo pues alguno de los temas y solamente pues estamos aquí por refuerzo, ¿sale? Vamos a ver otro ejercicio. En este caso, pues son conductores, condensadores y energía. Les digo, este la verdad es un santo grial de los ejercicios. Déjenme ver si no lo dejé aquí. Denme chancecito. Creo que no es este. No, creo que todavía no lo vemos este. Me salté el tema, que sí lo tenía que haber puesto, pero discúlpenme. Oh, uy, creo que se me pasó. Es un barro de la larga, la potencial eléctrico. Ah, ok, es potencial eléctrico. Sí, creo que todavía. Estos temas, sí es necesario verlos, porque sí necesitamos entenderlos para seguir avanzando con temas posteriores. En su temario casi no vienen estos dos temas no vienen, pero pues bueno, no se preocupen, nos vamos a ver. ¿Sale? Aquí está, ¿no? Este es el del dipolo, es el dipolo eléctrico. Aquí, por ejemplo, pues bueno, nos dice una barra de largo L, ya sea a lo largo del eje X con el origen al lado izquierdo de ella, y en este caso la barra tiene una densidad de carga no uniforme. Aquí nos están definiendo que pues equivale a lambda en X con respecto a alfa en X, donde alfa pues prácticamente es una constante positiva. Lo que nosotros nos piden es que calculemos el potencial eléctrico, ¿no? En el punto P, ¿no? Tomando el límite, en este caso de la longitud, donde es muchísimo mayor que L, bueno, en este caso la longitud que hay desde el punto P hasta el eje Y es muchísimo mayor que en este caso la longitud de L, ¿vale? Que en este caso L, pues es la barra, ¿no? Y pues bueno, en este caso vamos a observar cómo se comporta el potencial eléctrico, pues tomando pues dicho límite, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a resolverlo, es el 6.6. Sí, 6.6, ¿dónde lo dejé? El inciso C, aquí está. Aquí, por ejemplo, pues bueno, para calcular el potencial, pues esto equivale a B. Recordemos que B bueno, B es el voltaje. Esto equivale a 1/4pi, bueno, no es el potencial de carga, no lo confundamos porque si no vamos a tener pequeños errores. El potencial de carga en este caso es igual a 1/4pi epsilon 0. Nosotros vamos a integrar con respecto a la barra, ¿no? Y esto recordemos que va a ser igual al diferencial de la carga, esto dividido entre, pues, entre la magnitud de los dos vectores, ¿no? En este caso R y R'. La diferencia de carga, pues en este caso está definido por alfa en X, ¿no? Que es lo que nos había dicho, que es la densidad.
R pues equivale a menos la longitud, ¿no? Porque está del lado izquierdo, ¿no? A menos longitud con respecto a X, y pues R' pues equivale a X, a todo el eje X con respecto a X. Literal, lo que nosotros estamos haciendo, pues es transformar, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos a estar integrando? Pues bueno, va a ser desde 0 hasta L, que es la longitud, pues que tiene la barra, ¿verdad? La barra que nos está diciendo. Y pues bueno, prácticamente para obtener el potencial va a ser igual a 1 sobre 4 epsilon 0 de 0 a L de alfa X por dx, y esto pues dividido entre X más L. Al momento de resolver nuestra integral, pues tenemos o nos queda como resultado alfa sobre 4 pi epsilon 0 de L menos longitud, bueno, aquí le voy a poner L minúscula, la longitud que hay del punto a la barra, multiplicado por el logaritmo natural de 1 más la longitud sobre L, ¿no? Bueno, de la longitud de la barra y la longitud del punto a la barra, ¿sale? Usando la aproximación que en la parte anterior, en el límite de potencial, nosotros lo podemos calcular de la siguiente forma. En este caso equivaldría a alfa sobre 4 pi epsilon 0 de la longitud menos la longitud. Aquí lo que estamos haciendo pues es como eliminando el logaritmo natural, y esto nos daría como resultado alfa sobre 4 pi epsilon 0, todo esto multiplicado por la longitud de la barra al cuadrado sobre 2L, ¿sale? Y pues bueno, prácticamente haciendo el uso del valor de Q, pues esto nos daría como resultado, o sea, prácticamente podemos observar que esto equivale pues a alfa por L al cuadrado, ¿no? En este caso por una L, pues en estos casos nos daría la carga sobre 4 pi epsilon 0 sobre L. Y esto, pues bueno, prácticamente va a corresponder a la carga o el potencial generado por una carga puntual, ¿sale? De hecho, de todos modos, yo les puse como resultado esta expresión, o sea, realmente con esta estaban bien, sin necesidad de, pues bueno, encontrar el valor de Q, ¿no? Pero este es el resultado final, ¿ok? Entonces, esta es la respuesta final al problema. Ok, hasta aquí, bueno, le vamos a dejar con respecto a la resolución del examen. Yo sé que, pues bueno, son bastantes problemas. Yo sé que, como ustedes pudieron observar, pues son los temas que vamos a estar viendo continuamente en la materia de electricidad y magnetismo. De hecho, pues bueno, aquí viene su temario, ¿no? Nos vamos a estar enfocando en 5 temas esenciales, lo que es la electrostática, capacitancia y dieléctricos, lo que es la corriente eléctrica y circuitos, o sea, el principio de la corriente eléctrica y el principio de los circuitos eléctricos. Vamos a estar viendo magnetismo e inducción electromagnética, ¿sale? Estas materias, pues bueno, electricidad y magnetismo de igual forma pertenece a una de las materias de tronco común, ¿sale? Entonces, no, espero que, pues bueno, en estas 4 clases, en estas 4 semanas que nos estaremos viendo, podamos alcanzar a ver la mayoría de los ejercicios, ¿sale? Aquí les repito, pues sí es necesario, desafortunadamente, ya tener un conocimiento básico, o sea, no, perdón, básico, no, avanzado de cálculo diferencial e integral. De igual forma, pues a nosotros a poder entender a través de mapas de gráficas, haciendo uso del cálculo vectorial, y pues bueno, prácticamente conocimientos súper avanzados de mecánica clásica, ¿sale? Yo sé que algunos no vienen de vocacional, yo sé que algunos otros vienen de otras escuelas, que a lo mejor nunca vieron en su vida electricidad ni magnetismo, como a mí me pasó, pero no se preocupen. De todos modos, yo les voy a mandar unos libros que la verdad son buenísimos para esta materia. La verdad, pues bueno, yo conocí a un profesor que les super, nombre, ahora sí que lo super cromaba el libro de Resnick. Entonces el libro de Resnick es muy bueno. Yo se los voy a mandar. La verdad considero yo que es uno de los libros un poquito más digeribles. Yo sé que hay muchísimos más libros, pero el libro de Resnick, la verdad, es un libro muy digerible, es un libro muy comprensible con el estudiante. De igual forma está el libro de Física Universitaria de Charles Szymanski, que también es un libro de verdad demasiado comprensible para personas, o bueno, en este caso para estudiantes que pues no entienden ni un camino de lo que acabamos de observar, ¿sale? Entonces, estos dos libros ya estarían ahorita subiéndose en la plataforma de Classroom. Denme chance de subirlo porque la verdad, pues yo soy el único profesor que está dando las asesorías de todas las materias. Desafortunadamente no me quisieron apoyar,
Pero pues bueno, no me echo para atrás, al contrario, estoy para aquí para apoyarlos, para pues bueno, resolver todas sus dudas y pues bueno, espero que podamos trabajar juntos. De igual manera, les hago la recomendación, así como se los he hecho a todos sus compañeros, si a lo mejor alguno de ustedes no conoce o quiere conocer más allá de la materia de electricidad y magnetismo, les recomiendo que se inscriban a nuestros cursos que inician el mes de agosto. ¿Vale? Muy pocas materias se van a abrir porque, pues, la verdad lo que me interesaría no es tantos estudiantes, nada más con tener unos 10 personas, 10 personitas, aunque sea dos de cada materia, pues bueno, yo me doy por bien servido porque así yo les puedo explicar, pues, explicándole las dudas o resolviendo las dudas de cada uno, ¿no? Entonces, no me importa si así sea uno, así sean dos. Este curso es especialmente enfocado para personas que de verdad quisieran aprender de las materias de tronco común de la carrera de ingeniería, en este caso, pues bueno, las que están observando en su pantalla. Entonces, el mes de agosto, pues son 3 meses, 3, 4 meses, porque realmente estaríamos terminando en diciembre. Yo les aseguro que serían unos capos, unos finazos para la materia. La ventaja de este curso de 3 meses, pues bueno, es que ustedes van a aprender tanto la teoría como la práctica. Yo sé que la teoría es tediosa, yo sé que la teoría es aburrida, pero es necesario que nosotros la entendamos. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando nosotros querramos utilizar las aplicaciones del tema, pues bueno, sea mucho más digerible, ¿no? Más comprensible. Y la intención de la materia, o bueno, la intención de todas estas materias de tronco común es que ustedes tengan un sentimiento, un sentido crítico, un sentido de análisis. ¿Sale? Entonces, en estos casos, chicos, pues bueno, les hago la más cordial invitación, todavía están a tiempo. Las inscripciones, pues me parece que ya van a iniciar a partir de julio. Si ustedes a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No me interesa, pero sí tengo un compa o un amigo o a mi novia o a mi novio que de verdad lo veo, pero papas y ya debe dictámenes, recomiéndenlo, de verdad recomiéndenlo, les podemos hacer un buen descuento, tampoco es que yo me voy a manchar y les voy a cobrar 10,000 pesos, la verdad no, el precio está demasiado accesible, está súper, súper accesible, y más que son en línea, ¿no? Entonces también, no nos quedemos, no nos casemos, simplemente es que clases presenciales tienen ustedes en la universidad, aprovechenlos y explótenlos al máximo a los profesores, ¿sale? Aquí, por ejemplo, pues nosotros les apoyamos completamente en línea y pues bueno, la intención es de que ustedes aprendan, comprendan y pues bueno, siempre tengan que preguntar, ¿sale? Las dudas son de las personas que realmente les interesa este tipo de proyecto, ¿ok? De igual forma, pues bueno, a todos les digo, a todos sus compañeros también les digo, échenle muchas ganas, ustedes van iniciando, si algunos de ustedes a lo mejor ya está en tercero o cuarto semestre y debe una de segundo, no se me desanime, no se me achicopale, es normal, o sea, es completamente normal. Aquí no importa si la carrera la acabas en 4, en 5, en 6 o hasta en 8 años, no pasa nada. Al contrario, si tú terminas, pero terminas siendo un buen ingeniero, un buen profesionista, pues de todos lados te van a hablar, ¿sale? Eso sí, yo lo único que les pido, chicos, es que no solamente se casen con lo que le digan en la escuela, no se casen solamente con lo que yo les diga, investiguen, de verdad tengan esa inquietud de querer saber más, ¿vale? No se queden solamente con lo que les diga su profesor de electromagnetismo o con lo que les diga o que les diga su servidor. No, de verdad, aprendan a investigar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo se los digo de una buena vez. Si ustedes se quieren titular por tesis o si ustedes se quieren titular por proyecto, pues tienen que investigarle, ¿sale? Y pues bueno, hay veces que un buen apunte, la verdad, es muy buen, es un buen amigo, un buen compañero, además de tu asesor de tesis, pues sí, pero también es un buen compañero, ¿sale? Entonces, investiguen todo lo que se pueda, chicos, de verdad. No nada más es de que no, pues es que yo nada más vine a la clase a que me diga cómo se hace el ejercicio. No, ese no es el punto, ¿sale? Este curso de un mes, pues bueno, es más enfocado a los estudiantes que van a realizar un ETS, un extraordinario, ahora sí que de cada universidad, me parece que tengo de otras universidades, pero bueno, enfocándome al Politécnico, son ETS, ¿sale? Entonces, pues algunos que a lo mejor me digan, ¿sabes qué? Fíjese que sí lo entendí, pero no sé cómo hacer el procedimiento. La verdad, sí entiendo lo que me está tratando de dar el tema, pero no entiendo la parte matemática. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, para eso son estas clases de un mes, ¿sale? No es de que ustedes van a aprender el sistema de magnetismo en 2 días o en 2 horas. Eso es mentira, ¿no? Ni siquiera con aprendiendo inglés con Disney se aprendía así. Necesitabas de un tiempo, ¿para qué?
para poder pues dominar el idioma. Y lo mismo va a pasar aquí, chicos. Ustedes van a ir aprendiendo de la materia pues como va pasando el tiempo, ¿sale? Y de igual forma les va a pasar como a mí, se les van a destapar los poros y van a aprender todo y van a comprender todo. Eso les va a pasar sí o sí, de verdad, háganme caso, ¿sale? Entonces, pues bueno, chicos, de mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima sesión, espero que completamente en vivo. Una disculpa porque, pues bueno, por algunos problemillas personales y también con respecto al clima, pues hubo algunas afectaciones, pero pues bueno, yo espero ya la próxima semana verlos completamente en vivo, ¿sale? Pues bueno, sin más por agregar, les pasen una excelente tarde y que tengan un excelente inicio de fin de semana.